¿Qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Con el placer de siempre, como cada sábado, su servidor y amigo Eduardo Casillas les saluda en otra edición más de La Sabatina, este ejercicio en donde cada semana, bueno, pues tratamos de platicar sobre los diferentes temas, diferentes tópicos, comentar diferentes asuntos de todos colores y sabores. Y bueno, casi siempre queremos el referirnos a la nota más importante de actualidad en la semana, y muchas veces tiene que ver obviamente con el aspecto político. Sé que ya estamos cansados, exacerbados, intoxicados de lo que es la política, y ya los anuncios, la propaganda de tantos y tantos partidos y de tantos candidatos que salen a tratarnos de convencer. Pero bueno, el tema que ustedes van a estar de acuerdo conmigo que fue más importante en esta semana fue precisamente el que se refiere a la actuación del Instituto Nacional Electoral en cuanto a la cancelación del registro de candidaturas de dos personajes, de dos candidatos de Morena. Dos candidatos que son a gobernadores de los estados de Guerrero, que es macedonio, y el Morón, que es el candidato a gobernador de Michoacán. Ya el Instituto Nacional Electoral había determinado que procedía la cancelación del registro. ¿Por qué? Bueno, pues porque no habían ellos exhibido oportunamente los gastos que habían efectuado en su precampaña. Se inconformaron, se fueron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y allá el tribunal determinó que se debería de dictar nueva resolución, le dice al INE, ya que consideraba que la sanción que se les aplicaba era muy exagerada, que lo analizaran todo otra vez y que de alguna manera ponderaran entonces qué era lo que procedía. Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, en una sesión extraordinaria que tuvimos que escucharla, fueron 5 horas 41 minutos, en donde participaron todos los consejeros y los representantes de los partidos. Y este presidente del Instituto Nacional Electoral consideró entonces que esta era una falta gravísima, el no entregar los gastos o los informes de gastos de campaña, la fiscalización del dinero, y entonces era necesario y consideraba que deberían de castigársele y confirmar la pérdida del registro de la candidatura de estos dos candidatos. Hay un principio que se llama el principio de proporcionalidad de las penas. Esto es, debe de ser la conducta que fue infractora, debe de alguna manera el castigo o la norma con el que se va a sancionar proporcional a la pena, proporcional el castigo, proporcional al delito, a la infracción practicada. Y entonces, con eso, los jueces, los impartidores del derecho, aplicarán entonces con justicia. Y entonces aquí resulta ser que les dicen, vuelvan a hacerlo, pero una vez que se hace el análisis, una vez que se escuchan las opiniones en pro y en contra de quien sostiene que debe de cancelárseles el registro, porque así lo establece el artículo 229, fracción tercera de la Ley General de Instituciones y Procesos Políticos Electorales. Pero resulta de que existe otro artículo ahí muy interesante, que es el artículo 456 de esta misma Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, en donde en su inciso C, ahí puede dar la alternativa para otro tipo de sanciones, y entonces dice que a los precandidatos o candidatos de elección popular también
procede cuando cometieron esta falta con una amonestación pública o procede con multa hasta por 5,000 días. Aquí dice de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Esta ley no está actualizada, ya ahora son UMAS y ya no es Distrito Federal. Pero en fin, eso es otra cosa. Y también con derecho a la pérdida del registro. Pero aquí ya da ciertas posibilidades para que de acuerdo a el delito, la infracción, sea entonces valorada y se le castigue. Y entonces alguien dice que la penalidad es excesiva y que la Corte les dijo, váyanse para atrás, estúdienlo a ver si podemos aplicar este artículo, esta disposición para que tenían los gastos de campaña de 5 millones de pesos y resulta de que se gastaron 15,000 pesos. Dicen, esto es exagerado, pero el hecho es de que no dieron el registro y que la sentencia ya era. La sentencia no se va a analizar aquí si procedía. Culpables por no haber presentado los informes de pre-campaña para que se les fiscalizaran. Eso no es el problema es que la pena que se les aplica en este sistema en donde que existe el sistema formalista y el sistema garantista, bueno, se tiene que hacer un análisis de la proporcionalidad de la pena y un análisis de la proporcionalidad del delito o de la infracción, y las sanciones deben de ser acordes a las infracciones como tal. Y resulta que la ley, existen dos leyes muy importantes, dos artículos, dos normas muy interesantes. Una de ellas es la norma que se aparece o que se consigna en esta Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, y la otra norma constitucional, pues casi nada, es el derecho humano que tiene todo ciudadano a votar y ser votado. Y entonces a ti con esta resolución se te conculca, se te castiga, se te lesiona tu derecho a ser votado, y este es un derecho que está en una norma constitucional que podemos considerar que es superior. Vale la pena que por no haber cumplido con esto te quiten y te lesionen tu derecho a votar, no a votar, en este caso a que seas votado. Ese es el análisis que se hace, y después de analizar esto, pues vemos que hay dos disposiciones. En una donde dice el artículo 456 de esta ley, dice que se pierde el registro. No se pierde el registro de esta persona por no haber presentado los gastos de la precampaña. Y hay otro artículo que también dice que se puede castigar a esta persona, como les decía antes, con la amonestación, con una multa o con la suspensión o cancelación del registro, y dejan las alternativas. Y entonces, si aquí se trata de que se aplique, creo yo, aquí yo tengo muchos amigos que son abogados, muchos estudiosos del derecho electoral. El licenciado Mojarro, quien es mi compadre, además es un experto, él va a tener a lo mejor coincidir o no conmigo. Edgardo Padilla, en fin, hay muchos, Eduardo Casillas Mijo, en fin, hay muchas gentes expertas en derecho electoral, y yo no pretendo sino hacer un comentario, como siempre los digo, muy personal. Y entonces existe un principio de indubio pro reo que decimos los abogados. Esto es que se va a aplicar al reo lo que más, y en el procedimiento todo lo que suceda, lo que mejor le convenga, lo que mayor le beneficie. Y aquí le beneficia más pues que se le aplique este artículo, porque hay esta alternativa, y le dicen, pues hombre, toman en cuenta esto, les dice el Tribunal Federal Electoral. Sin embargo, pues bueno, los consejeros, muchos de ellos dicen, no, trácatelas, hay que mocharles el cuello, no hay candidatura para estas dos personas y otras dos más que como fueron candidatos así muy sin mucha presencia y sin mucho prestigio, personalidad, pues no los menciono, pero los dos más importantes, estos sí fueron a los que, y como después hicieron las marchas y todo, bueno, pues aquello está encendido en el ánimo. ¿Y qué sucede entonces? ¿Qué es lo que yo pienso? Pues que en todo juicio y en todo delito y en toda infracción
hay agravantes y también hay atenuantes. Bueno, fue grave el que no lo hicieran, pero hay el atenuante de que nada más fueron 19,000 pesos en lugar de 5 millones. Hay el atenuante que se les puede, es más importante, quitarles la candidatura, respetarles el derecho. Y como dice el presidente, que el pueblo en su momento, en las elecciones, decida si quieren a ese candidato como gobernador o a este otro por acá. Y si no, pues que sean los otros. Los partidos políticos de oposición al partido al que le negaron, del que pertenecen estos candidatos, que es Morena, los opositores pues obviamente están pidiendo todos que no les den el registro. ¿Por qué? Porque saben que van a perder con los candidatos de ellos y dicen, bueno, pues aquí estas son muy populares, que los quiten. Esto fue lo que pasó en esta sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral, una sesión que les digo duró 5 horas con 41 minutos, muy interesantes. Y bueno, pues yo aquí ya me pasé, ya llevo 11 minutos, ya fueron muchos minutos que les robé de su atención. Yo simplemente les digo que así están las cosas, así está el asunto. Ustedes decidirán si se merecen que les quiten el registro o no se lo merecen. Ustedes tienen su opinión muy respetable, como siempre, y muy respetada. Amigos, muchas gracias por su atención. Un saludo muy especial para uno de mis mejores fans. Él dice que es el número 1 y posiblemente sí lo sea. Mi tocayo Eduardo McPherson, un gran amigo con quien tuvimos la oportunidad ayer de estar compartiendo unas bebidas espirituosas y estuvimos muy contentos. Saludos para todos ustedes. Les invito para que próximamente nos acompañen en otra edición más de La Sabatina. Hasta pronto y mucho éxito.